Bienvenidos al podcast de la Universidad de la Ciudad de Buenos Aires, un espacio abierto de diálogo e intercambio que busca acercar a la academia y a la sociedad. Hoy se encuentra con nosotros Lucas Luchilo, profesor de Historia, magíster en Política y Gestión de la Ciencia y la Tecnología y director de la Escuela de Educación y Desarrollo Humano de la Universidad de la Ciudad de Buenos Aires. Lucas, bienvenido. Hola. Lucas, hoy nos convoca a hablar sobre la Ley 1420, una ley que tuvo una importancia que marcó un antes y un después en lo que es la educación en la Argentina. ¿Pero qué significó específicamente para nuestro país la Ley 1420? A ver, la Ley 1420 fue una ley de educación común, es decir, una ley dirigida sobre todo a la escuela primaria, sancionada en 1884. Y esta ley uno la puede mirar como una condensación o una intersección entre diferentes procesos que hacen que sea una norma particularmente interesante. Por una parte, es de algún modo la culminación de un proceso que yo diría que arranca en la segunda mitad de la década de 1850 de creación de un sistema educativo basado en la premisa de la educación amplia de todos los argentinos, sobre todo de los niños, ¿no? Aunque la ley prevé también la posibilidad de la educación de adultos, ¿no? La educación primaria de adultos. Entonces, entre 1855 y 1884 hay una serie de iniciativas que de algún modo se sintetizan en esta norma. Norma que además tiene como trasfondo dos o tres procesos muy relevantes. Uno de construcción de la nación, de una cierta identidad cultural y de ciudadanía. El otro es de la creación de un Estado, es decir, de un conjunto de instituciones, en este caso educativas, que le den forma a un país que quería salir de muchas décadas de conflictos. Es un proceso largo también, que tiene hitos en el 53, 60 y uno particular en el 80, que contribuye a entender un poquito la ley, vamos a volver sobre eso, que es la federalización de Buenos Aires. Y un tercero, muy importante en el momento del tratamiento de la ley y que va a ser objeto de conflictos durante varias décadas, que también es un proceso que excede a la ley, pero que tiene una cristalización en ese momento, que es el proceso de secularización de la Argentina, que es un proceso que excede mucho la cuestión educativa y estatal, pero en el campo educativo y estatal se manifiesta como la discusión sobre la laicidad, sobre el papel de la Iglesia y el papel del Estado en la educación, que va a ser el punto más conflictivo de la ley. La ley tiene un alto consenso en buena parte de sus contenidos específicamente educativos, salvo en el punto que versa, en el artículo 8, que versa sobre las relaciones entre Estado e Iglesia en la educación. Entonces, para contar un poquito la historia de cómo se llega a la sanción de esta ley, digo que la federalización de Buenos Aires es un hito. Además, la federalización de Buenos Aires precede muy poco la llegada del gobierno de Roca, de Julio Argentino Roca, y la federalización de algún modo cierra el ciclo de conflictos, de guerras civiles, ¿no? De hecho, hay un conflicto sucesorio, una guerra en 1880 entre la Guardia Nacional de la provincia de Buenos Aires, que apoyaba a Carlos Tejedor, contra el Ejército Nacional y las provincias que apoyaban a Roca. Entonces, la federalización de Buenos Aires pone inmediatamente al
gobierno ante la decisión de regular el servicio educativo en la Ciudad de Buenos Aires, que pasó a ser territorio federal. Por la Constitución Nacional, la instrucción primaria es competencia provincial. El gobierno el Congreso puede dictar planes generales para la educación, pero el servicio educativo es de responsabilidad provincial. Al crearse una nueva jurisdicción, lo que Roca dice, bueno, hay que sancionar una norma que regule la educación en la Ciudad de Buenos Aires. Las provincias ya tenían sus propias normas, entre ellas la de la provincia de Buenos Aires, que es el antecedente principal de la ley 1420. Entonces, este es el primer punto que la federalización trae. Hay un añadido que también se va a consolidar en la década de 1880, la presidencia de Roca, si no me equivoco, que es la Ley de Territorios Nacionales. ¿Sí? Entonces, ahí lo que hay es un vacío normativo en educación para la capital y la Ley de Territorios Nacionales. Entonces Roca hace un decreto, crea el Consejo Nacional de Educación, lo pone de superintendente a Sarmiento, con el que se había peleado un año antes, de manera muy, muy virulenta, pero reconoce la importancia y el liderazgo sarmientino en este tema, y lo pone de presidente del Consejo Nacional de Educación y dice, bueno, hagan una ley, propongan una ley. Sarmiento se pone en marcha, pero ahí ya se manifiesta el primer conflicto entre los católicos, digamos, y los liberales, aunque había católicos que eran liberales y liberales que eran católicos. Pero no importa, para no entrar en matices. Yo he leído alguna vez algún discurso de esa pelea entre, creo que era Estrada y Wilde, ¿no? Claro, eso es un poquito... Era duro, muy Sí, duro. Goyena y Wilde. Goyena y Wilde, perdón. Entonces, el problema es que el Consejo Nacional de Educación tiene a Sarmiento como presidente, pero la mayoría de los consejeros son católicos. Y el ministro, que era el ministro Pizarro, también es católico. Entonces, hay un conflicto ahí, Sarmiento se enoja, se va, empieza su campaña periodística y se carga también a Pizarro. Roca cambia la presidencia del consejo, que en ese momento se pasa a llamar Comisión Nacional, algo así, pero deja la mayoría católica y pone de ministro de Justicia e Instrucción Pública a Eduardo Wilde, que era ya del ala más abiertamente liberal. Sí. Y ahí, bueno, avanzan en la elaboración de una norma. Esta norma, el anteproyecto de ley que manda el Ejecutivo, es escrito por esta comisión, pero es rechazado por la Cámara de Diputados. El que lideraba este rechazo y que hace un proyecto alternativo es la figura probablemente principal de la gestión parlamentaria de la ley, que es un diputado entrerriano, Onésimo Leguizamón. Entonces, Leguizamón es el que presenta un nuevo proyecto, que es el que se discute, ¿no? Entonces se discute en 1883, se aprueba en 1883 y pasa al Senado. El Senado lo rechaza. El diputado insiste. Con el de origen. Senadores no consigue la mayoría calificada para volver a rechazarlo y la ley queda aprobada en 1884. El punto de conflicto, como te decía, es sobre el papel de la Iglesia en la educación nacional, ¿no? Y van a tener que esperar como hasta el 50, ¿no? 56, más o menos, para poder después discutir la educación privada. Hasta 1956, ¿no? A ver, la ley reconoce tanto las escuelas particulares como la educación hogareña.
Bien. Pero establece que tienen que ajustarse a lo que prescriba la ley. Entonces, digamos, el problema no era la autorización para las escuelas privadas, que en esa época se llaman particulares, y donde el conflicto no va a ser tanto en los años siguientes con la escuela, en las escuelas privadas confesionales, digamos, sino con las de colectividad, en particular con las escuelas italianas, sino que la discusión es si se tiene que enseñar religión en las escuelas, Claro. en horario de clase por maestros. Bien. Ese era el punto conflictivo, donde la fórmula de la ley es que se puede enseñar religión fuera de horario escolar para los que sean fieles de un determinado culto, con las clases a cargo de los ministros de ese culto. Esa es la fórmula. El intento de una educación católica en las escuelas públicas se consagra en 1943, con el golpe del 4 de junio de 1943, y dura hasta el 55, hasta que Perón se pelea con la Iglesia Católica a mediados de 1955. Ese es un poquito. Ahora, el tema, como te decía, lo que estoy contando ahora es la relación de la ley con el proceso de secularización, que es un proceso que tiene varios hitos en la década de 1880. El registro civil, Claro. el matrimonio civil, otros de menor entidad legislativa, pero no menos importante, que a veces se ocurren a nivel municipal, que es la municipalización de los cementerios. Bien. El que suscita probablemente mayor conflicto de mayor virulencia es el de la ley, porque después de que es sancionada la ley, el obispo de Córdoba decide desconocerla. Cuando el presidente nominaba a los obispos. Claro, Ahí había todo un tema. Sí, ahí, ¿no? estaba todo medio confuso. Porque estaba todo en ese el momento, patronato, claro, estaba el patronato, complicado. claro. Estaba complicado, no sé. Claro. Pero bueno, entonces el obispo rechaza, se mete el nuncio a respaldar al obispo y Roca expulsa al nuncio. Y la Argentina tiene rota el vínculo diplomático con la Santa Sede hasta 1900, hasta la segunda presidencia de Roca. Pero entonces escaló el conflicto institucional, donde efectivamente puede haber algún asunto más ideológico entre liberales y católicos, pero lo que claramente movía a Roca era la defensa de la autoridad gubernamental. Es decir, si un obispo desafiaba al Estado argentino, bueno, primaba el Estado argentino, bastante común en la época en América Latina, donde los procesos de secularización no obedecen solamente a una cuestión ideológica, sino también a la afirmación de la autoridad del Estado sobre áreas que hasta ese momento habían estado bajo la jurisdicción práctica de la Iglesia. Esa era una pregunta que tenía Lucas, que me llevaba para ese lado. La ley 1420, más allá del proceso interno, ¿se inscribe en un proceso continental latinoamericano o que se estaba dando también en Europa? ¿O fue algo solamente argentino y después proyectó luz en en otros países o en otras regiones? No, es un proceso general, muy general. Yo diría funciona muy fuerte como un modelo de referencia de Francia. Ok. ¿Sí? Bien. Francia tiene dos momentos legislativos importantes, uno en la década del 30, principio de la década del 30, después de la revolución de 1830, con la monarquía más parlamentaria, donde François Guizot es el que lidera la primera ley importante, creo que es del 33, y después la Tercera República, donde el ministro Jules Ferry, y digamos, si Francia
tiene, a pesar de que Argentina es un país federal y Francia un unitario, la idea de organización de un sistema es más francesa que anglosajona, ¿no? Hay algo anglosajón que aparece en la de 1420, que ha aparecido ya desde que comienza, desde lo que te decía, de la década de 1850, y muy marcadamente en la provincia de Buenos Aires, que son los consejos escolares. Ah, sí. Y Bueno, eso es más claro. Claro, eso es más argentino estadounidense. Norteamericano, ¿no? sí. Más estadounidense. Pero en general hay una idea más nacional. Ahora, es interesante que en el proyecto original, este que te decía que manda la Comisión Nacional de Educación, la norma que proponen es una ley nacional, es decir, que tenga incumbencia a toda la nación. Y Leguizamón lo que les dice que la constitución y la práctica efectiva del federalismo no permiten una ley nacional. Entonces la ley 1420 es una ley para la ciudad de Buenos Aires y para los territorios nacionales. Claro. No es una ley que sustituya a la legislación provincial. Es interesante lo que planteás porque generalmente en el conocimiento, digamos, general, se piensa que es una ley que marcó una administración del sistema educativo, el inicio de una administración centralizada del sistema educativo, y no como algo solamente para la capital y los territorios nacionales. ¿Cuál es el legado que deja? A ver, permitime que desarrolle un poquito, porque esto tiene que ver con el segundo, otro aspecto que marqué, que es el de la construcción del Estado. ¿Por qué la ley 1420 tiene esta fortaleza? Bueno, en buena medida, yo creo, que porque una de las cosas que crea la ley es el Consejo Nacional de Educación. El Consejo Nacional de Educación se suponía que era el que gobernaba este sistema. La Ciudad de Buenos Aires, territorios nacionales. Territorios nacionales que eran muy poquitos en esa época. Territorios nacionales era lo que soy Chaco, Formosa, la Patagonia, eso, que no eran provincias, no fueron provincias hasta la década en general de 1950. Claro. 1940, Sí, La Pampa. La Pampa, sí. Chubut, todo eso no tenía estatuto provincial. Entonces, el Consejo Nacional de Educación tiene la responsabilidad de gobierno de estas escuelas, tiene un cuerpo de inspectores que se va a ir fortaleciendo, tiene autonomía de gestión presupuestaria bastante amplia, tiene un presidente nombrado creo que con acuerdo del Senado, y es uno de los puntos más altos de la formación de la burocracia estatal. Y además de eso, entonces el Consejo saca una revista, una publicación que es el Monitor de la Educación Común, con muy periódica, con mucha información, con datos, con estadísticas, con noticias sobre lo que pasa en el otro mundo, sobre en otras partes del mundo, con transcripción de las decisiones político-administrativas concernientes al sistema educativo. Es una burocracia muy, muy poderosa y muy eficiente, cuyo poder se amplía a partir del principio del siglo XX, sobre todo con la sanción de la ley Laínez en 1905, que es una ley que autoriza la creación de escuelas primarias y también secundarias en provincias bajo dependencia del Consejo Nacional de Educación. Lo que fueron Entonces, entender, lo que fueron los colegios nacionales, claro. Claro, entiendo. O sea, eso permite la bajada directa del gobierno nacional. El Consejo Nacional de Educación, no por la ley 1420, por la ley Laínez, tiene jurisdicción sobre una cantidad importante de escuelas en las provincias. Claro. Que, según me cuenta un historiador amigo, muy conocedor de alguna de las provincias, pagaban mejor
que las provinciales, además. Así que... Bueno, tiene un sentido si vos me dijiste que tenía autonomía presupuestaria. Es clave para poder llevarlo adelante. Entonces, a ver, y además de eso, hay una política muy eficaz, muy impresionante en los primeros años posteriores a la ley 1420. Digamos, en 1886 se hace un acto donde Roca, con Sarmiento y con Mitre, inaugura 44 escuelas. 44 escuelas es mucho, sí. Y no escuelas... Sí. No, escuelas. Claro, entonces, escuelas como tal. Entonces ya ahí había... En 1887 el Consejo Nacional de Educación aprueba el plan de estudios, que lo que hoy llamaríamos currículum. Muy pensado, muy detallado. Crece la importancia de los inspectores escolares, las escuelas de las comunidades van perdiendo importancia. En muy poco tiempo se consolida un sistema muy poderoso y con mucha autoridad. Es decir, uno mira las disposiciones y se da cuenta que tenían claridad y sobre algunos problemas, por ejemplo, el ausentismo, y cómo resolverlos. ¿No? Si tenemos un problema de ausentismo, claro. Entonces los padres tienen que anotar a los chicos en el registro del distrito para que se sepa que tienen que ir a la escuela. Si no lo anotan son 100 pesos de multa. Y tienen que mandar al chico al colegio. Al colegio. Si no lo mandan son 20 pesos de multa. Interesante que sean menos de 20 pesos que los... Porque una vez que está anotado lo voy a buscar. Claro. Sí, porque está empadronado. Entonces, claro, hay una fuerte administración central y mucha capilaridad. Y eso hace que, más allá del alcance geográfico limitado de la ley 1420, su influencia sea muy, muy amplia, ¿no? Y de ese momento, ¿no? Estamos diciendo que, bueno, consolidación del Estado Nacional, hablamos 1880 en adelante, una ley, luego otra, la ley Laínez, y al poco tiempo, 2 hitos más, el voto y después la reforma universitaria. ¿Tuvo algo que ver? ¿No tuvo nada que ver? ¿Coincidió con un proceso? A ver, desde los orígenes del sistema educativo moderno, incluso antes de la década del 50, hay una relación sostenida por los impulsores de este sistema, una relación directa entre educación y ciudadanía. ¿Sí? La educación es una condición de posibilidad de la ciudadanía. A veces en América Latina esto aparece como restricción a la franquicia electoral. Los analfabetos no votan. En otros casos no, los analfabetos pueden votar. Pero de cualquier modo, una idea muy de la época es que la ciudadanía requiere una cierta autonomía. Por eso no votaban en general ni los curas, ni los sargentos, por decirlo, los que estaban subordinados, ni los presos, una cierta autonomía y que la educación es clave en esto. Entonces hay una relación directa entre ciudadanía, educación y ciudadanía, que para la época de la ley Sáenz Peña ya ha llegado a un porcentaje, no me acuerdo ahora, pero un porcentaje significativo de la población. La alfabetización es un proceso muy exitoso, mucho más exitoso que en el resto de América Latina. Eso está claro. Con la reforma universitaria hay también una influencia que se nota, un cierto aumento de
de la matrícula, pero bueno, en el mundo universitario ya tenía antecedentes de conflictos, aún en momentos de menor alfabetización, ¿no? Pero Claro, de cierto modo sí. forman parte de un mismo proceso. Pero lo que me interesa destacar es que los que hicieron la ley 1420 y montaron el sistema educativo tenían como primera premisa una premisa política de ciudadanía. Una educación igual ciudadanía. Y en ese sentido vos en un momento mencionaste las escuelas de colectividad. ¿Cómo fue o qué rol tuvo, digamos, este sistema que se estaba creando, ¿sí? Que deriva de la ley 1420 y la inserción y argentinización de los inmigrantes? ¿Cómo fue eso? A ver, las escuelas de comunidad son sobre todo las italianas, ¿no? Porque tenían una escala que lo justificaba. En general, la mayor parte de los inmigrantes querían adaptarse lo mejor posible, lo más rápido posible al contexto sobre todo los que venían, los que tenían hijos, ¿no? Porque había una parte de los inmigrantes que eran golondrinas, venían en contrastación. Claro. Trabajaban una parte del año en Italia o en España y después iban y venían. Una parte de ese proceso de adaptación supone también un grado fuerte de asociacionismo con sus organizaciones, con sus periódicos, con sus actividades, y los italianos son activos también en este campo con una institución, si se quiere, de referencia, que es Unione Benevolenza. Claro. Como parte de esta actividad asociativa y un poquito empujados por alguna política de ese momento en Italia, de la Gran Italia, y de mantener el vínculo con la madre patria, etc., bueno, hay una idea de que se pueden tener escuelas italianas con formación para los ojos de algunos dirigentes argentinos de la época, extranjerizante hoy. Y ahí hay querellas, conflictos que de algún modo se resuelven por la fuerza del Estado, ¿no? Lo que dicen, bueno, a ver, tengo la escuela, porque la ley 1420 que establece una educación común, gratuita, obligatoria, graduada, laica, etc. La educación que ofrecían las colectividades no era gratuita. Primer punto. No es un punto menor. No es un punto menor, ¿no? Entonces, sostener una escuela era difícil. En competencia con un sistema difundido de muchas escuelas gratis. Y con fondos, dijimos, con fondos, ¿no? Entonces Roca te pone 44 escuelas bien puestas. Se complica para una colectividad de una mayor parte, no eran personas de gran fortuna. No, claro, además todos trabajadores. Y con vocación de integración, bueno, se van. Esto no quiere decir que el asociacionismo italiano desaparezca, pero va perdiendo alguna incidencia. Y además, Argentina tiene un patrón muy exogámico. Quiero decir, los casamientos entre comunidades, personas de diferentes comunidades, no son raros. Claro, es bastante común. Fue bastante común. Claro, y a medida que pasa el tiempo, cada vez más común. Entonces, a diferencia de Estados Unidos, que es mucho más más endogámico, sí. ¿No sé? La comunidad, de hecho, es raro. A veces uno usa ítalo-argentino, hispano-argentino, pero muy poco. Allá en Estados Unidos. En Estados Unidos es otro
otro patrón de integración Y otro sistema educativo, de ¿no? los inmigrantes, También otro que sistema hablamos. educativo más centrado en el distrito que en la provincia o que en la nación, ¿no? Entonces, creo que en ese sentido el conflicto que se manifiesta en la segunda mitad de la década del 80 entre escuelas de comunidad y escuelas nacionales no es tan importante. Sí, la escuela tiene un objetivo de nacionalización de inmigrantes muy claro, ¿no? Con la lengua, con la geografía nacional, con la historia nacional, todo eso está especificado en la ley 1420. Lucas, te llevo para otro momento, ¿no? A hoy, al día de hoy, con los avances, pero también con las dificultades que tenemos en educación en Argentina. ¿Hay que reescribirla esta ley 1420? A ver, digamos, el sistema argentino no se rige por la ley 1420. Hay leyes de educación de distintos momentos. Yo no sé si en este momento hay que reescribir o hay que hacer una nueva ley, pero sí cuando uno mira la ley 1420, el proceso y el contenido, lo que observa es primero, una claridad de propósito, que yo creo que eso falta, ¿no? ¿Para qué estamos haciendo esto? Segundo, una idea de sistema muy clara, ¿no? La ley tiene disposiciones sobre qué enseñar, sobre cómo organizar el gobierno, ¿no? Cómo financiar la educación, es decir, tiene cómo controlar que se cumpla el cuerpo de inspección. Entonces, tiene un diseño de sistema que mostró ser muy persistente y eficaz a lo largo del tiempo. Más o menos, ¿no? Esto para la educación primaria, sobre todo la secundaria, es otra historia. Entonces tiene, lo que te decía, una idea de propósito, una visión de sistema y una capacidad envidiable de traducir estas definiciones en realidades fácticas, ¿no? Es decir, hago la ley y a los 5 años ya tengo montado el sistema. Sí, concreto. Resultados concretos, claros, con un sistema y un control. Entonces, efectivamente, no era una ley que se haya quedado en declamación o en definiciones ideológicas valiosas, pero puramente inspiradoras, sino que se tradujo en decisiones de gobierno muy potentes, ¿no? Entonces creo que estas tres cosas son muy importantes. Obviamente hoy no las tenemos, ¿no? Lucas, un hobby. Sí, que sí, un poco de todo, ¿no? Un hobby mío, bueno, me gusta escuchar música, leer mucho, el básquet. Ya no juego, pero sí miro la NBA con experticia, digamos. De eso conozco. Como profesor de historia, si tuvieras que invitar a alguien de la historia que te hubiera gustado conocer a mirar un partido de básquet, ¿a quién invitas? A ver, alguien de la historia. Y primero, tendría que ser alguien que le guste el básquet. Bueno, pero se creó, depende. Y el básquet se creó en 1891. Claro. Era un canadiense en 1891. Acá tiene un cierto desarrollo, tiene un pico en 1950, ¿no? Cuando Argentina gana un campeonato mundial que se hace acá en la Argentina. No sé quién, alguien que sepa mucho, ¿no? Que me explique, que vea mejor que yo lo que pasa en la cancha, ¿no? Algún viejo técnico que haya tenido, Leonard Nudel, digamos. Gente que entienda mejor que yo el deporte. Muy bien.
Lucas Luchilo, director de la Escuela de Educación y Desarrollo Humano de la Universidad de la Ciudad de Buenos Aires, muchas gracias. Gracias a vos. Podcast de la Universidad de la Ciudad de Buenos Aires, un espacio abierto de diálogo e intercambio que busca acercar a la academia y a la sociedad.